Bueno, hemos regresado nuevamente, estamos aquí nuevamente para la Parashá Miketh, bendito sea el Creador, y leemos el Sefer Bereshit en el capítulo 43, versículo 16, y hablamos el Sefer Torah en español de esta manera: Dios al encargado de su casa, trae a esos hombres a la casa y haz matar un animal y prepáralo, porque comerán conmigo al mediodía. La Parashá Miketh se lee siempre en los días de Hanukkah, y en sus mismos versículos, haz matar un animal y prepáralo. En hebreo, tebach bejaem, tebach bejaem. Entonces, si prestas palabras, se encuentran las letras de Hanukkah, pero aún debemos comprender cuál es la relación lógica que existe entre esta parashá. Encendemos la Hanukkah agregando cada día una vela más de acuerdo con la opinión de Bejilel. No la hacemos. Eso está en el Tratado de Shabbat 21b. Dijeron nuestros sabios entonces que esta costumbre fue fijada para todas las... Ya se aprende el concepto de agregar siempre. Entonces, el cual nos enseña que en el servicio divino no solo una vez de manera casual. Por el contrario, debemos agregar cada día otro esfuerzo más al que ya realizamos el día. Las palabras de nuestros sabios es que debemos aceptar, y cuando logramos conquistar esa dificultad, entonces debemos otra pequeña conquista. Entonces, cuando la persona constantemente va agregando a su Avodah Hashem, a su servicio divino, puede llegar a niveles espirituales muy elevados. Entonces, Yosef Hasadich, lejos de la casa de su padre y separado de toda Kedushá, de toda santidad, al estar en Egipto, una tierra repleta de impureza y lujuria, ¿verdad? Debió enfrentar pruebas difíciles y amargas. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo y convencerlo de que pecara, él consiguió superar la prueba a pesar de que estaba alejado de la casa de su padre. Tampoco el ser nombrado virrey de Egipto se volvió orgulloso, sino que reconoció que todo se debió a la mano del Eterno y lo declaró ante todos diciendo, como dice Bereshit 42:18, yo temo a Hashem. He sabido que Yosef era muy apuesto, ¿verdad? Como dice la Torá, y que cuando caminaba por las calles de Egipto, todas las mujeres lo miraban. Entonces, de la emoción y confusión que sentían al verlo, se cortaban los dedos, ¿verdad? Con los cuchillos que tenían en las manos. Eso está en Tanjumán, el Midrash Tanjumán, Vayeshev, capítulo 5. Esta descripción de los sabios que hacen aquí nos da a entender la singularidad de la belleza de Yosef. Sin embargo, él nunca se enorgulleció y se cuidó de no pecar. Entonces debemos entender de dónde obtuvo Yosef estas fuerzas para mantener un grado de kedushá, de santidad, en medio de la impureza y la lujuria que lo rodeaba. Entonces, al parecer, el secreto, ¿verdad?, del apego de Yosef a Hashem está aludido en las palabras de la Torá. Eso está en Bereshit 37:3, que dice, por ser hijo de su ancianidad. Entonces Rashi explica que de acuerdo con la traducción de Onkelos, era para él un hijo sabio. Es decir, que todo lo que Jacob había aprendido de Shem y Eber se lo transmitió a Yosef. Entonces Yosef era un hombre con Torá, y con Torá se pueden superar las pruebas, mis queridos talmidín, incluso las más terribles y amargas. Y dice el Rambam Maimónides, y escribió en el Ilhot de Oz, capítulo 6, versículo 1, que normalmente las personas se dejan llevar por la sociedad que los rodea, piensan como ellos, se comportan como ellos. Esto sucede tan solo si la persona no está ocupada en el estudio de Torá, pero cuando su corazón y su mente están absolutamente inmersos en las palabras de la Torá, entonces la Torá la defiende y la salva del pecado. Eso está en el Tratado de Sotá 21a. Hoy estamos nosotros encendiendo las velas de Hanukkah, ¿verdad? Las luces de Hanukkah, no las velas, las luces de Hanukkah. Y hoy vemos personas, ¿verdad?, que supuestamente se llaman conocedores de la Torá, entre comillas, y comparan las luces de la Navidad con las luces de Hanukkah. No tienen sentido de comparación estas dos luces. Tienen un origen diferente todas dos.
Baruch Hashem, no puede ser que el hombre tenga este concepto, ¿verdad? Y dé un concepto parecido a las luces de Hanukkah, a unas luces que ni siquiera tienen que ver con nuestro pueblo. Baruch Hashem. Por eso Yosef llevaba consigo la tradición de su padre y se aferró a la Torá que él le había enseñado, pudiendo de esta manera superar todas las dificultades que le sobrevinieron. Porque es que el hombre no puede olvidar la Torá. Baruch Hashem. Pero la Torá por sí sola no tiene las fuerzas necesarias para proteger a la persona, sino que es necesario el esfuerzo y la dedicación en el sentido de agregar todo el tiempo, como en el caso de Bezquilel se dispuso que cada día se encendiera una vela más en la festividad de Hanukkah, insinuando con esto la manera de llevar adelante la Avodah Hashem. Si nosotros tenemos la Torá en nuestra casa, ¿verdad? Y la ponemos en una teba, la Torá, y la dejamos ahí, la Torá sola, por sí sola, no hace nada. Baruch Hashem no tiene las fuerzas necesarias para proteger la persona. La Torá hay que llevarla al alma. La Torá hay que mirarla. Hay que llevarla a la introspección del hombre. Hay que abrazarla. Baruch Hashem. Entonces, esto no es tan solo una innovación, ¿verdad? Una innovación de Bezquilel, sino que es una señal en el camino para la vida judía. Siempre debemos agregar una vela y no darnos por satisfechos con el nivel espiritual en el cual nos encontramos en un momento determinado. Esto lo aprendemos de Yosef, quien en su sabiduría entendió que si no agregaba a la Torá de su padre, podía llegar a caer en las peores profundidades espirituales. Que Dios no lo permita, que Hashem no permita nunca que el pueblo de Israel caiga en oscuridad. Y una oscuridad donde no puede salir, porque si sale la luz, lo vuelve a meter. La luz tiene que tener la fuerza para sacarlo de ahí y no que esa misma luz haga que esta persona vuelva y entre en la oscuridad porque se siente más cómodo ahí que estar en la luz. Entonces, por esta razón es que Yosef se esforzó mucho en el cumplimiento de las misbot y en desarrollar su temor a Hashem, porque deseaba mantener viva la tradición de sus antepasados. Entonces, esta idea cobra énfasis mediante el hecho de que al revelar Yosef su propia identidad delante de los hermanos, envió con ellos carruajes a Galot. Entonces, los sabios en Bereshit Rabá preguntan por qué envió carruajes si en verdad Jacob era rico y no los necesitaba. Y responden que Yosef les estaba recordando a Jacob las alajot de Egla Arufá, que habían estado estudiando en el momento en que fueron separados, 22 años antes. Obviamente Yosef era capaz de recordar las alajot que había estudiado tantos años antes solamente porque se esforzaba y se dedicaba al estudio de la Torá constantemente y porque esos eran los pensamientos que le ocupaban la cabeza. Entonces dice el versículo en Mislei, capítulo 23, versículo 5, lo buscaste con tus ojos y ya no está. De aquí se entiende que si la persona deja de mirar la Torá, aunque sea por un segundo, de inmediato se dará cuenta de que su Torá ya no está, que se la olvidó. Eso está en Berajot 5a. Los sabios dicen en Hagigá, capítulo 16a, y ellos dicen que las palabras de Torá son difíciles de adquirir, como los utensilios de oro, pero son fáciles de perder, pues son tan frágiles como el cristal. Entonces también dijeron en Abot
en el Abot de Rabbi Natán, capítulo 24, versículo 6, que todo el tiempo que la persona no estudia, se olvida de lo que ya había estudiado. De acuerdo con todo esto, se entiende que Yosef nunca dejó de estudiar, porque si lo hubiera hecho, habría olvidado lo que alguna vez estudió con su padre. Él repasaba constantemente la Torá. Entonces ahora podemos entender las palabras de Yosef cuando dijo, haz matar un animal y prepáralo, las cuales en hebreo parecían estar duplicando la misma expresión, teboah, tebah, y que en verdad se referían a matar al Yetzer Hará y anular sus intenciones. Por eso debemos comportarnos como en los días de Hanukkah y seguir agregando siempre más golpes al Yetzer Hará hasta lograr superarlo y anularlo. Esto lo aprendemos ¿de dónde? De Yosef Hasadik, quien golpeó a su Yetzer Hará una y otra vez sin darle tregua. Por eso el versículo duplicó la expresión diciendo, matar, matarás, para enseñarnos que tenemos que seguir peleando siempre contra el Yetzer Hará, tal como lo hizo Yosef, apegándose a la Torá y creciendo más y más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese pasado si Yosef Hasadik no hubiese sido un estudioso de Torá? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado con él cuando fue metido al pozo, ¿verdad? Con las serpientes y los escorpiones. Y si eso se salvó de ahí, entonces cuando fue vendido como esclavo, ¿cómo se salvó de ahí? Y entonces cuando fue vendido a Egipto y fue mal informado por la mujer de Potifar, ¿por qué Potifar no lo mató y también se salvó? Y de ahí fue enviado a la cárcel y en la cárcel, estando ahí, tampoco ocurrió nada con él, porque era un estudioso de Torá, porque recordaba todo lo que su padre le estaba diciendo, Baruch Hashem. Entonces, nosotros, con la ayuda del cielo, Baruch Hashem, Bedrach Hashem, encontramos este versículo y encontramos otro punto sumamente importante a partir de algo que Hashem dispuso en cierta ocasión, ¿verdad? Entonces, esta es una historia que se va a referir del rabino David Pinto. Y dice que a partir, ¿verdad?, de que algo dispuso Hashem en una ocasión, cuando él estaba recibiendo personas, en esa oportunidad dice que entró una mujer y ella pidió una verajá y entró alegre y sonriente, pero al verla, el rabino preguntó por qué estaba tan contenta. Entonces, al ver su comportamiento despreocupado, verdaderamente el rabino se preocupó respecto a cuáles eran sus intenciones, ya que su comportamiento era ajeno a todo recato, ¿verdad? Entonces, esta mujer se sentó e intentó acercar su silla hacia el rabino. Pero qué grande fue la sorpresa del rabino al no poder moverla a esta mujer. No movió la silla, no pudo mover la silla. Intentó moverla y no pudo. Entonces, dice que unos pocos días antes se había ocurrido al rabino fijar la silla en el suelo para que no se le pudiera correr. Entonces, cuando la mujer entendió que era imposible correrla, se le borró la sonrisa de la cara. Entonces del cielo le pusieron en el corazón la idea al rabino de fijar la silla al suelo, mis queridos talmidín, porque es que antes de que pasen las cosas ya Hashem ha dispuesto la medicina. Y después de estos hechos, el rabino entendió el versículo anterior, ¿verdad? Y nosotros podemos hoy entender por qué la palabra ajem significa preparar e implica que para superar el Yetzer Hará es necesario realizar preparativos previos y entonces Hashem nos ayudará a vencerlo.
En este caso, en el caso del rabino, fue gracias a un acto de ayuda divina, ¿verdad?, que pudo evitar que el Yetzer Hará llevara su cometido en contra del rabino a través de esta mujer. Entonces, la halajá afirma que si Hanukkah cae en Shabbat, no se cambia de día el festejo, ¿verdad? Pero en cambio, si Purim cae en Shabbat, por respeto a la Kedushá del Shabbat, se pasa el festejo para el día domingo, porque no se puede leer la Megilá en Shabbat. Esto exige una explicación. Vamos a explicar esto. Entonces, podemos decir que de acuerdo con lo que dice en la Mishnah Berurah, en el capítulo 670, Shimán Katán, capítulo 6, que existe una diferencia esencial entre Purim y Hanukkah. Como es sabido, el objetivo del imperio griego era afectar ¿qué? Lo que antes les explicaba, afectar el alma del judío y no el cuerpo, ¿verdad? A diferencia del malvado Hamán, quien deseaba aniquilar el cuerpo del judío en sentido físico. Entonces, debido a la diferencia que existe entre estos dos periodos tan terribles, también hay diferencias en la manera en la cual agradecemos los milagros que tuvieron lugar cada día, en cada oportunidad. Entonces, debido a que en los días de Hanukkah el decreto era en contra del alma, al celebrar Hanukkah agradecemos de una manera espiritual, alabando a Hashem y haciendo pública la luz de la fe a través del encendido de las luces de Hanukkah. Entonces, en cambio, en los días de Purim, cuando el decreto era contra los cuerpos, agradecemos nuestra salvación a través de un festín, comida, comiendo y bebiendo, lo cual tiene el poder de darle placer al cuerpo. Debido a que Hanukkah es una celebración espiritual, ¿verdad?, de días de alabanza y agradecimiento, no se cambia de día la celebración aunque caiga en Shabbat, porque el Shabbat también es espiritual y tiene la fuerza de brindarle placer al alma. Entonces, el nivel espiritual del Shabbat es tan grande, mis queridos talmidín, que la persona que estudia Torah en Shabbat adquiere una Torah 1000 veces más elevada que la Torah que se estudia en la semana. En cambio, Purim se celebra dándole placer al cuerpo. Como en Shabbat no es adecuado poner el acento en los aspectos corporales, se pasa el festejo al día domingo. Entonces, cuentan una historia acerca del Admor Rabbi Jaim de Sams, que cada víspera de Shabbat acostumbraba vestir una ropa especial y preparaba un plato especial para honrar el Shabbat. Preparaba huevos con cebolla, ¿verdad? Entonces todos los que lo veían estaban ocupados en esta labor culinaria con la concentración y la exactitud que actuaba, afirmaban que era como el Kohen Gadol realizando su servicio el día de Yom HaKippurim. Una vez se le cayó de la mano un trozo de cebolla y rodó al suelo. Su hijo, el Sadik Yehezkel de Shinua, que estaba a su lado, se apresuró a agacharse para recoger el pedazo de cebolla, pero el Admor lo detuvo y a pesar de su edad avanzada se inclinó para levantarlo. Cuando el hijo le preguntó por qué no lo dejó levantar la cebolla, el Admor le contestó que la mesa se compara con el altar y las bendiciones que se dicen antes y después de la comida son como los sacrificios, ¿verdad? Si ocurría que se caía un pedazo de carne del sacrificio, había que apurarse a levantarlo. Lo mismo era válido en ese caso cuando se cayó la comida que había sido preparada en honor a Shabbat. Para el Rab era como si tuviera la Kedushá, la santidad de los sacrificios, y por eso se apresuró a levantarla por sí mismo. Algo similar ocurrió, dice en una historia que cuenta el rabino Pinto sobre su padre, el Sadik Rabbi Moshe Aarón Pinto,
Dice que una vez iba el rabino Pinto caminando con su padre y su maestro, ¿verdad? Era la época en la cual crece la hierba, ¿verdad? El terfesh, la cual se utiliza para preparar una comida con carne que es muy sabrosa y alimenticia, cuenta él. Y dice que aunque su padre no se ocupaba de las vanidades de este mundo, tenía la costumbre de agradecer y bendecir a Hashem por las cosas que él renueva en su creación. Y como quería bendecir Shehejeyanu por el terfesh, pidió que le prepararan esa comida. Entonces, cuando le sirvieron la comida, probó un bocado y enseguida alejó el plato. Y a pesar de que le insistimos en que terminara su comida, él no aceptó. Y dijo que ya había cumplido su parte, probar un poco de la comida y bendecir Shehejeyanu. O sea, ya no había ninguna razón para que siguiera comiendo y disfrutando del delicioso plato. A partir, mis queridos talmidín, de estas increíbles historias que hemos escuchado hoy de este rabino y de otros rabinos, ¿verdad? Vemos hasta qué punto los tzadikim son meticulosos y miden con precisión cada uno de sus actos, porque todos sus pensamientos, ¿dónde están dirigidos? Están dirigidos hacia los Shamaim. Pero quien es capaz de testimoniar en la celebración de Shium Masejet, que nuestra alegría se debe solamente al estudio de la Torah y no al placer que nos da la comida, y que el Sium es un buen pretexto para participar en una fiesta. A veces ni siquiera sabemos cuál es el tratado del Talmud por el cual se está celebrando esa Seudá Mishvat. Por todo esto, los sabios establecieron que la comida de Purim no debe celebrarse en Shabbat, porque el Shabbat es totalmente espiritual. Incluso la comida que ingerimos durante el Shabbat es para alimentar el alma adicional que recibimos en este día. Y si incrementamos la comida y la bebida tal como es normal en Purim, porque la meta de esa comida es darle placer al cuerpo, esto puede llegar a constituir una transgresión de la Kedushá de Shabbat. Entonces el Shabbat contiene en sí mismo el concepto de seguir agregando siempre por el alma adicional que tenemos ese día. Y eso lo podemos estudiar en el Tratado de Bexá, capítulo 16a. Y también por la potencia duplicada del estudio de la Torah en Shabbat, cuando la fiesta de Hanukkah, cuya esencia es espiritual, es la de seguir agregando siempre, cae en Shabbat. Esto se produce una increíble experiencia de Kedushá que le permite a la persona elevarse y reforzarse en el servicio divino, subiendo un peldaño tras otro en su trabajo espiritual, lo cual le otorga poderosas armas para defenderse de su Yetzer Hará hasta lograr sacárselo de encima, tal como enseñó Yosef Hasadik. Entonces, esto fue lo que sucedió con Yosef, cuyo reinado creció hasta que todo el mundo estuvo bajo sus pies. Pero él también se esforzó por anular su propio honor y rendirle todo el honor a la presencia divina. En la misma medida en que él anuló su propio honor en pos de la santidad, así creció espiritualmente y se elevó personalmente hasta llegar a convertirse en Uspishim la Shejinah. Eso está en Sebahim, capítulo 118b. Baruch Hashem. Dice el Sefer Bereshit en el capítulo 44, versículo 1 al 2, dice: luego ordenó al encargado de su casa diciendo: llena las alforjas de estos hombres con alimento, todo cuanto puedan portar, y por el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y pon el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor, junto con el dinero de su compra. Y él hizo conforme a las palabras que Yosef había hablado.
Entonces, la Torá nos cuenta que Yosef ordenó llenar las alforjas de sus hermanos con la mejor mercadería, devolverles el dinero y también esconder la copa de plata en la alforja de Binyamin. ¿Y por qué justamente la copa de plata? Si deseaba esconder algo valioso, podía haber escondido, por ejemplo, una corona, ¿verdad? ¿Cuál fue la interpretación, la intención, verdad? ¿Cuál fue la intención de Yosef al esconder su copa de plata? Entonces, cuando Yosef hizo sentar a sus hermanos alrededor de la mesa, los ordenó de acuerdo con sus edades. Tal como explica Rashi en Bereshit 43:33, Yosef iba golpeando su copa y decía: Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, los hijos de la misma madre, siéntense en ese orden, tal como fue el orden de sus nacimientos. Yosef quiso provocar que sus hermanos se atemorizaran de su capacidad de adivinar con tanta precisión todos los detalles. Yosef podía haberles dicho que era un profeta o un mago. ¿Por qué? Porque en cambio eligió su copa. ¿Por qué en cambio él eligió su copa como la fuente de su conocimiento sobrenatural? A partir de estas dos historias, nosotros entendemos que Yosef Hasadik tenía razones específicas por las cuales eligió utilizar su copa de plata. ¿Qué tenía de especial la copa? Entonces, Hashem creó al mundo y lo llenó de variadas creaciones, y quien presta atención puede ver que la mayoría de la creación es circular, ¿verdad? Como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas. También el cuerpo humano está compuesto de miembros circulares, tal como la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, etcétera. Y explica la Kabbalah en los libros de él, que también las 10 sefirot son circulares, y que cuando Hashem creó al mundo, concentró toda su santidad en un solo punto circular, ¿verdad? Entonces, el secreto de este círculo es su esencia en la unidad, porque el círculo no tiene lados ni vértices, sino que cada punto es igual al otro y todos conservan la misma distancia con respecto al centro. Por eso las matzot que comemos en Pesaj, en la noche de Pesaj, son circulares. ¿Para qué? Para enseñarnos que el pueblo de Israel no salió de Egipto sino hasta que estuvo unido. Además, Hashem creó su mundo con forma circular para recordarles a los hombres que viven en él que el secreto de su existencia y la base sobre la cual fue creado es la unidad. Solamente cuando hay paz y unidad entre los habitantes de la tierra, el mundo puede seguir existiendo. Pero si las personas se alejan unas de las otras y se avergüenzan mutuamente, entonces Hashem se aleja de su mundo y las personas se devoran unas a otras. Miren, la festividad de Sukkot recuerda las 7 nubes de gloria con las cuales Hashem envolvió a Am Israel en el desierto. Eso está en el Tratado de Sukkah 11b. En esta festividad se le ordenó a Am Israel que abandonara sus viviendas fijas y se mudara a una vivienda temporaria, ¿verdad? Sin tener en cuenta cuál es la situación económica de cada uno. Ya sea que se trate de una persona rica o pobre, el judío debe cumplir con la palabra de Hashem y vivir 7 días en la Sukkah. Esta realidad une a todos los niveles y condiciones dentro de Am Israel. Al estar todos juntos en la Sukkot,
se despiertan los corazones de Am Israel y comprenden que así como en ese momento están todos viviendo en Sukkot, sin diferencia de estatus, así también durante todo el año debemos estar cerca los unos de los otros y ser garantes mutuos. Como ya dijimos, Hashem rodeó a Am Israel con 7 nubes de gloria. Y podemos decir que los hizo aludiendo a la importancia de la unidad. Porque las nubes lo rodeaban en círculo y todos los puntos del círculo son iguales respecto al centro, como ya antes habíamos explicado. Entonces, si Hashem no hubiera creado el mundo en forma circular, las personas podrían pensar que el mundo hay esquinas ocultos y puntos laterales o a los cuales Hashem no les presta atención o por lo menos no con la misma intensidad. Pero dado que el mundo es circular, entonces sabemos que cada cosa, incluso la más pequeña y alejada, recibe la supervisión directa de Hashem, como está escrito en Abodá Zará 3b, que Hashem alimenta a todas sus creaciones, desde los huevos de los piojos hasta los gigantescos rehemín, ¿verdad? Esto es algo que todos perciben y conocen. Por lo tanto, la persona debe unirse con todos. Entonces tenemos que saber que todos los exilios del pueblo de Israel fueron producto de la falta de unión. Tal como está escrito en el libro de Shemot, que dice que cuando Moshe vio a 2 hombres peleando y dijo, en Shemot 2:14, que dijo, salió a la luz el asunto, ¿verdad? Cuando Moshe descubrió la falta de unión existente entre Am Israel, comprendió por qué les había sobrevenido el decreto del exilio. Y debido a que la razón del exilio era la falta de unión, solamente cuando lograron corregir ese aspecto tuvieron el mérito necesario para ser redimidos y recibir la Torá. Por eso Hashem le ordenó a sus hijos que sacrificaran el corbán de Pesaj y no dejaran restos de él, para que se reunieran en grupos para comerlo, una familia junto a otra, y a partir de esta unión se hicieran dignos de recibir la Torá. La Torá también nos dice que al estar cerca de Har Sinaí, del monte Sinaí, Israel acampó allí frente al monte, y esto nos indica que se dispusieron a recibir la Torá como si se tratara de una sola persona, con un solo corazón. Baruch Hashem, porque el versículo está formulado, es en singular. Eso está en el Yakut Shimon y Shemot 2:75. Entonces podemos entender la pregunta anterior ahora, ¿cuál era la intención de Yosef al utilizar la copa como un medio de adivinación? Entonces la forma de la copa es circular y por lo tanto alude a la unidad, y con esto le estaba diciendo a sus hermanos que no les guardaba rencor a pesar de que ellos lo habían excomulgado, arrojándolo al pozo y vendiéndolo como esclavo, porque todo había sido dirigido por la mano de Hashem. Entonces, igualmente Yosef quiso definir claramente los límites, y aunque todo había sido dirigido por la providencia divina, los hermanos debían reforzarse en todo lo relativo a la unidad. ¿Por qué? Porque ese sería el mérito por el cual serían redimidos del exilio de Egipto en el futuro y podían recibir la Torá. Entonces, además, Yosef dejó claro que al relatar sus sueños no había tenido la intención de provocarlos ni ofenderlos, sino simplemente revelarles el futuro y decirle que él estaría junto a ellos cuando fuera necesario. Entonces, si prestamos atención nosotros, mis queridos talmidim, veremos que la palabra Gabiá, o sea, copa, está compuesta de las letras Ain, Gimel y Yud y Bet. Y Ain, Gimel aluden a la palabra Igul, que significa círculo. Y las letras Yud Bet, cuyo valor numérico es 12, se refieren a las 12 tribus. Entonces vemos que Yosef utilizó la copa, ¿verdad? Gabiá, ¿verdad?
para decirle a sus hermanos que debían unirse para que las 12 tribus pudieran tener el mérito de ser un ejemplo para Am Israel. ¿Qué es lo que no tenemos hoy? Unidad dentro del mismo pueblo de Hashem. Algunos no hacen ni dejan hacer al otro. Baruch Hashem. Entonces las tribus entendieron el mensaje de su hermano, tal como dicen los versículos al comienzo de la Parashá Vaigash. Yehudá se acercó a él y dijo: por favor, Adón, Señor mío, como ya dijimos, la expresión en hebreo es vi, ¿verdad? Donde nuevamente aparece la letra Yud y Bet, ¿verdad? Y cuyo valor numérico es 12. La Yud vale 10, ¿verdad? Y la Bet vale 2. Entonces se entiende que lo que Yehudá le estaba diciendo a Yosef era que todos los hermanos habían entendido sus palabras y lo recibían de vuelta como hermanos, ya que comprendían su error. Entonces, cuando los hermanos vieron que Yosef no les guardaba rencor y Yosef entendió que lo volvían a aceptar, entonces envió carruajes, que dice Agalá, ¿verdad? Que comparte la raíz con la palabra igul, aludiendo también a la igualdad. De esta manera se despertó en sus corazones la cercanía y la hermandad. Entonces está escrito que la principal esposa de Jacob fue Rachel, y que a pesar de que Jacob se casó con 4 mujeres, Rachel tuvo un lugar preferencial, como está en Bereshit 46:19, y en Rashi, en donde él habla, donde él hace un comentario en el Ruch Rabá, capítulo 8, versículo 13, que dice: ahora bien, si Rachel era la esposa principal, entonces, ¿por qué las 12 tribus no nacieron de ella? Hashem acomodó las cosas de tal manera que la unidad fuera algo digno de alabanza. ¿Por qué? Porque las 12 tribus nacieron de diferentes madres, parte de las esposas y parte de las sirvientas. Por lo tanto, la unidad entre ellos es una verdadera muestra de grandeza y en consecuencia se los llama las tribus de Hashem, testimonio para Israel, como está en Tehilim, capítulo 122, versículo 4. Entonces, como es sabido, cada tribu tenía una piedra especial en el pectoral, en el Hoshem, ¿verdad? Que es el pectoral del Cohen Gadol, y también su propia bandera en la formación, ¿verdad? Alrededor del Mishkan, del tabernáculo. Pero si lo esencial en el pueblo de Israel es la unidad, entonces debemos explicar por qué se diferenciaron cada uno con su piedra, con su bandera y con una ubicación específica alrededor del Mishkan. Porque no podía haber una sola piedra o una sola bandera para todos. Entonces la explicación es que la unidad más importante y verdadera tiene lugar cuando existen diferencias entre las partes. En el mundo en que vivimos hay ricos y hay pobres, personas que reciben mucho honor y otras que apenas sí tienen con qué vivir. El mayor logro de la humanidad es estar unidos en estas situaciones, ¿verdad? Si aquel que tiene plata tiene que ser como el que es pobre, humilde también, ¿verdad? Para que haya unidad, Baruch Hashem. Entonces, esto es lo que dice el versículo en Shir Hashirim, capítulo 2, versículo 4, que dice: puso sobre mí la bandera de su amor. Baruch Hashem. Aunque cada tribu tenga su bandera y un lugar especial, en el pueblo de Israel debe predominar el amor, mis queridos talmidim. Entonces dicen los sabios en el Tratado de Julim 91b que cuando Jacob acomodó las 12 piedras a su cabecera, al dirigirse camino a Haram, todas las piedras se unieron conformando una sola. Así también Hashem plegó el monte Moriah
y el templo y lo puso bajo sus pies. Esto está en el comentario de Rashi en Bereshit, capítulo 28, 17. ¿Y qué significa esto? Significa que la existencia del templo en el monte Moriah depende de la unidad de las tribus, y solamente cuando se vuelven como una sola piedra puede existir con toda su gloria. Pero si cada tribu está separada de las demás, el templo no puede existir ni mantenerse. Y así fue que el templo fue destruido a causa del odio infundado, del odio gratuito, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando Am Israel iba a salir de Misraim para entrar a Eres de Bamidbar, del desierto, para entrar a Eres de Israel, ya no había unidad. Los Nesiim querían su propio honor. No buscaban el honor de su pueblo, del pueblo de ellos, sino buscaban su propio honor. Y muchos de ellos estaban sin circuncidarse. Por eso fue que no se festejó más Pesaj en el desierto. ¿Y qué pasó? Que todos tuvieron que ser circuncidados para poder entrar a Am Israel y poder ser uno y poder otra vez festejar Pesaj en unidad nuevamente, para poder recibir la Torá nuevamente, ser unos nuevamente. Baruch Hashem. Y 10 de estos hombres trajeron mal informe de la tierra, la Lashon Hara. Y eso es lo que hace que Am Israel se desuna, la Lashon Hara. Lo que le explicaba a ustedes en la clase de Mikech de ayer, que si ustedes hoy hablan bien de una persona, adulando a una persona, eso es Lashon Hara. Y si hablan mal, también es Lashon Hara. Baruch Hashem. Y Lashon Hara también es aquello que se habla a medias. Eso es lo que causa la división de los pueblos. No hay unidad si hay Lashon Hara. Baruch Hashem. Entonces, el templo es un símbolo de ¿qué? De unidad. Como lo menciona el versículo en Teilín 122, versículo 2, que dice: nuestros pies se pararon dentro de tus portones, oh Jerusalén, todos juntos, unidos y con hermandad, ¿verdad? Y hay un canto que dice: Inema tohumanai shebetachen gan viaja, Inema tohumanai shebetachen gan viaja, Inema to la 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 la, Inema to la 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 la, Inemato humanai shebetachin ganyaja. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, Baruch Hashem. La unidad era tan grande, mi queridos talmidín, en el templo, ¿verdad? En el tiempo del templo, que mientras estaban parados no quedaba lugar libre, pero podían prosternarse holgadamente sin chocarse unos a otros. Y como dice el tratado de Abot 5:5, y no hubo nunca nadie que dijera que estaba incómodo en Jerusalén. Tremendo. Los grandes sadiquín y los dirigentes espirituales son el imán al cual todos se sienten atraídos, y sobre ellos recae la obligación de advertir y de despertar al pueblo acerca de la importancia de dar todo el uno por el otro, ¿verdad? El Rashash Hakadosh pregunta: ¿por qué también los sadiquín dicen las confesiones en los rezos de Yom Kippur? Y dice: Hatati, Hatati, he pecado, pecamos sin saber, a sabiendas, con descaro, robamos, cometimos adulterio, etcétera, etcétera. ¿Acaso puede pensarse que los grandes de la Torá incurrieron en pecados tan graves? Entonces responde el Rashash
que esto se debe a que ellos son los garantes del comportamiento del pueblo de Israel. No están confesando sus propios pecados, sino que la confesión se debe a que todas las almas del pueblo de Israel están unidas, incluso la de los malvados que cometen peores pecados. Y al respecto se dice que la palabra Sibur, ¿verdad? Que es congregación, está conformada por las primeras letras, palabras Sadikim, Beinonim, las palabras Sadikim, Beinonim, que son intermedios, y Reshaim, que son malvados. Entonces nosotros debemos aprender de los Sadikim, que no se enorgullecen de sus conocimientos ni de los honores que reciben, sino que todos sus pensamientos están orientados a ayudar a Israel, incluso aquellos que cayeron tan bajos que se revuelcan en el pecado y esperan expiar sus pecados y redimir sus almas de la prisión en la cual se encuentran. A esto se refirieron los sabios al decir en Sanedrín 98a y Shabbat 139a, el Hijo de David llegará por el mérito de la caridad, tal como está escrito, Sión será redimida por el juicio y sus cautivos por la caridad. La importancia fundamental de la caridad, mis queridos talmidín, es la gran unión que provoca. Baruch Hashem. Agradezco mucho el haber estado conectados hoy conmigo. Muchas gracias. Laila Tov para todos. Los espero el jueves para seguir con el shiur de Sharei Hamidot. Baruch Hashem.